eh, éxito, a bigger house, una casa más grande or especially someone's approval. o la aprobación de alguien. But honestly, Pero honestamente, doesn't it feel you're trying to catch the wind? ¿no se siente como que estás tratando de agarrar el viento? And when I was driving last night, Y cuando estaba manejando anoche, over here, God Aquí. said, don't you see chasing is the equal to rejection? ¿no te das cuenta que el perseguir iguala al rechazo? And I'm like, wow, it's so true. Dije, Because you're wow, sí, chasing es after verdad. something that's not meant for you. Porque estás persiguiendo algo que no te pertenece. We all like a good chase, a dream, a desire. A todas nos gusta perseguir un sueño, un deseo. In an action movie, we can't stay still, right? En una película de acción no nos podemos quedar quietas, ¿verdad? It's a beautiful concept. Es un concepto precioso. We seek after that which eludes us, Perseguimos eso que se nos escapa, longing for something just out of reach. esperando algo que está fuera de nuestro alcance. Anticipation builds up La anticipación crece in our hearts, en nuestro corazón and it beats faster, y late más rápido, wondering if we are about to turn the final corner esperando saber si una vez que damos vuelta a esa esquina and catch the object of our affection. y cazamos lo que está, el objeto de nuestra afección. Our minds are wild with possibilities, Nuestra mente está llena de posibilidades and we were intoxicated by the sense of adventure. y estamos intoxicadas por el sentir de aventura. Before you know it, we have forgotten the object because we're caught up in the thrill of wondering. Antes de que te des cuenta, ya te olvidaste de lo que estás persiguiendo porque estás envuelta en ese sentir de aventura por lo que estás persiguiendo. Either that, or we simply give up, O eso, o te das por vencida or forgo the chase altogether y te dejas de perseguir del todo, because we're exhausted porque and estamos discouraged. cansadas. It can only end up in two ways. Puede terminar de una o dos maneras. Either we catch up or O- we give up. O lo alcanzamos o nos damos por vencida. And despite the outcome, Y no importa cómo termina la situación, it is safe to say that, se that our puede running decir que nuestro correr was based on the presumption that we want something more than it wants us. es basado en el pensar que queremos algo más de lo que ellos nos quieren a nosotros. There's a difference between looking for God Hay una diferencia el mirar a Dios, or looking at Him. hay una diferencia el mirar hacia Dios y mirar a Dios. Maybe you are like me, Quizás eres como yo and you spent countless hours y pasaste varias horas doing days y días going after the wrong things persiguiendo el objeto equivocado, without even realizing sin darte cuenta it's left you weary. que te ha dejado cansada. We are not called to be passive in the walk with Christ. No somos llamadas a ser pasivas en el caminar con Dios. In fact, being a disciple of Christ Es más, ser una discípula de Dios necessitates that we press forward until we can hardly believe we can do it anymore. hace falta que nosotras empujemos hacia adelante hasta llegar a pensar que ya no podemos más. The problem with this is that we have used our energy in ways El problema con esto es que hemos usado nuestra energía en formas He never asked us to, que Él nunca nos ha pedido que hagamos, because we're more concerned with our own image of God porque estamos más preocupadas por nuestra imagen de Dios than we are with God Himself. de lo que estamos de Dios mismo. We sometimes rely on our own standards, A veces nosotros pensamos en nuestros propios estándares, opinions, nuestras opiniones, our own measures of holiness nuestras propias medidas de la santidad instead of Him. en vez de a Él. There's a big difference between following Christ, Hay una diferencia muy grande entre seguir a Dios, a Cristo, chasing Him. y perseguir a Cristo. God is invincible, Dios es invencible and yet He is the only thing we can chase y es lo único que sí podemos perseguir, that won't leave us feeling empty. que no nos va a dejar sintiéndonos vacías. I felt empty many times. Yo me he sentido vacía muchas veces.
but God is always with me. pero Dios siempre está conmigo. It says in 2 Corinthians 5:7, Segundo de Corintias 5:7 dice, for we walk by faith, not by caminamos sight. por fe, no por vista. He also told me Él también me dijo, in 1 John 4:19, 1 Juan 4:19, many times in my life I've fallen in the pit, muchas veces en mi vida me he caído en el hueco, en el hoyo, but his hand is right there lifting me out. pero su mano siempre está ahí para sacarme. Have I been stubborn? Yes. ¿He sido cabeza dura? Sí, But his hand is always there. pero su mano siempre está ahí. And he told me, Y él me dijo, 1 John 4:19, 1 Juan 4:19, we love him because he loved us first. lo amamos a él porque él nos amó primero. Chasing will not bring you closer to that thing that is actually running from you. El perseguir no te va a acercar a eso a lo cual estás persiguiendo. Instead of chasing your desire, En vez de seguir tus deseos, give it all to the Lord. dáselo todo a Dios, al Señor. With an offering, Con una ofrenda, may it be your heart. sea tu corazón. Our hearts have been broken many times, Nuestros right? corazones han sido rotos varias veces, ¿verdad? And it has a bunch of bandages. Y tiene curitas por todos lados. But God anoints your heart Pero Dios unge tu corazón with healing. con sanidad. Give him your worship, Dale tu adoración, alabanza, your praise, tu alabanza, your time. tu tiempo. God is calling out to you with open arms. Dios te está llamando con brazos abiertos. It says in Psalms 37:4, Salmo 37:4 dice, delight thyself also in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Amen. In the process of focusing on the Lord, en el proceso de enfocarte en el Señor, you are maturing no matter the circumstances. estás madurando, no importa la circunstancia. You are becoming stable Te estás convirtiendo estable, through although things are falling apart, aunque las cosas se estén destruyendo, but they're actually falling into place pero en realidad se están poniendo en su lugar, because they're falling into God's hands. porque se están poniendo en las manos de Dios. He wants to make sure we are ready for his blessing. Él quiere estar asegurado que estamos listos para su bendición. He's making a clean way. Él está limpiando el camino, He's purifying your life. está purificando tu vida. All we need to do is move aside Todo lo que necesitamos hacer es movernos hacia un lado and let him direct our steps. y dejar que Él dirija tus pasos. Psalms 91:7. Salmos 91:7. 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall 1000 not, caerán a tu diestra y 100,000 a tu siniestra, but it shall not come near you. pero a ti no te tocará. His plans are perfect, Sus planes son perfectos. and he kept on repeating this to me. Y Él me continúa repitiendo esto. Jeremiah 29:11. Jeremías 29:11. For I know the thoughts that I think towards you, Yo sé mis pensamientos cuáles son sobre ti, says the Lord, dice el Señor. thoughts of peace Pensamientos de paz and not of evil, y no de daño, de maldad, to give you hope para darte esperanza in the latter end. en los fines de los días. I'm almost done. And then it says, we are running the race, and although it seems pointless, Estamos corriendo esa carrera y aunque parece que no tiene fin, I used to run the race. yo corría la carrera. Many people telling me, why are you running? Mucha gente me decía, ¿por qué estás corriendo? Because I want to catch up to my desire. Porque quiero alcanzar lo que deseo. I was exhausted. Estaba cansada. I lost family, Perdí familia, but I gained. pero gané. I have a new family Tengo nueva familia and new friends. y nuevas amistades. In the running, we are without breath, En la carrera estamos sin aliento, weary, cansadas, frustrated, frustradas, but don't be deceived. pero no te engañes. This is when we must Ahora es cuando debemos chase him more. perseguirlo aún más. Romans 14:19. Romanos 14:19. Therefore, let us pursue the things which make for peace and the things by which one may edify another. After the Lord, that is his goal from the beginning of the test.
Ese es su propósito desde el principio del examen, que nosotros lo persigamos a Él, for us to focus on His Word, para que nos enfoquemos en su palabra, because He will add all things to our porque Él lives, agregará todo a nuestra vida. just as He removes those things, Así como Él quita esas cosas, people personas, who will not serve a purpose que nos van a servir un propósito or will edify our lives. o edificar nuestras vidas. One of the other things that He showed me, and I forgot to mention this last night, Una de las otras cosas que Él me mostró, one of the bad things when people come into your life is like leeches. una de las cosas malas cuando las personas a veces entran en tu vida son como sanguijuelas. They want to suck out the blood. They penetrate on your skin. Te penetran la piel They have little teeth. y tienen pequeños They dientes suck the y blood out te of sacan you. la sangre. That is what bad people around you do. Eso es lo que la gente mala hace alrededor tuyo. Or habits. O hábitos, We have, personas to o say, hábitos. we have to say no to that. Tenemos que decir no a eso. Sorry, it's back here. Sorry. Deuteronomy 28:13. Deuteronomio 28:13. 28:13. And the Lord your God will make you head and not the tail. Dios te hará cabeza y no cola. You shall be above only. Estarás por encima And not solamente beneath. y no por debajo. If you need the commandments of the Lord Si your sigues los God, comandos del Señor tu Dios, which I command you today, que te comando hoy, que te And- ordeno hoy, tienes cuidado para observarlos. I want to share some other verses that were special to me as I did this. Quiero Study. compartir otros versos que fueron muy importantes para mí mientras Proverbs. hice este estudio. Proverbs 19:21. Proverbios 19:21. Many plans are in a man's mind, Muchos planes están en la mente del hombre, but it's the Lord's purpose pero es el propósito del Señor for him that will stand. para Él quien se pare. He is preparing. This is my own wording. He is preparing you for that you have longed for, cried Es- out for. Él te está preparando para aquello que tú estás esperando, que tú le has pedido con gritos y llanto. Jeremiah 33:3. Jeremías 33:3. Call to me, Llámame and I will answer, y yo te responderé and I will show you great y and te, mighty things, y te enseñaré cosas grandes which you que do not tú know of. no conoces. You may become lonely in the process, Quizás te sientas sola en el proceso, but he is right beside you. pero Él está parado al lado tuyo. You need to trust him. Tienes que confiar en Él. John 14:18. Juan 14:18. I will not leave you orphans. No te dejaré huérfanos, I will come to you. vendré a ti. Deuteronomy 31:8. Deuteronomio 31:8. And the Lord, Y el Señor, he is the one who goes before you. Él va delante de ti, He will be with you. estará contigo, He will not leave you or forsake no you. te dejará ni te abandonará. Do not fear or No be tengas miedo nor dismayed. no te desmayes. And I want to leave you with my favorite verse, Y te dejaré con mi verso which favorito. is actually Psalms 91, Es Salmos 91 and that saved my life. y ese salmo salvó mi vida. God saved my life. Dios salvó mi vida. It says, Psalms 91:2. Salmos 91:2. I will say to Jehovah, Diré a Jehová, he is my refuge Él es and mi refugio and my fortress, y mi fortaleza, my God, mi Dios, in whom I trust. en quien yo confío. Amen. Amén. Thank you. Gracias. Amen. Yes, I know she was a little nervous. Yo sé que estaba un poquito nerviosa. Estaba pasando calor. She's like, She was hot. the thing is that Lo que pasa es que when you go through stuff cuando atraviesas ciertas situaciones and God sees you through them, y Dios te ayuda a través de eso, you're just so grateful tienes tanta gratitud en tu corazón that you just want to shout it out to the world. que quieres gritárselo al mundo. I was saying this on Thursday night. Yo estaba hablando de esto el jueves por la noche. I don't know how people survive without God in their lives. No, yo no entiendo cómo la gente puede sobrevivir sin Dios en su vida. That's why we have so many people that are sick.
Por eso hay tantas personas que están enfermas. because some things there just is no answer to. Porque hay ciertas cosas que simplemente no hay respuesta para eso. But when you trust in God, Pero cuando confías en Dios, when you trust that He's going to take care of you, cuando confías que Él va a cuidar de ti, there is that light at the end of the tunnel. está esa luz al final del túnel. That people who don't have God, Que las personas que no tienen a Dios they don't have that light. no tienen esa luz. And they see themselves in a dismal situation. Y se ven en una situación desesperante. So thank you, Olga, for that word today. Gracias, Olguita, por esa palabra. Amen? Amén. Amen? Amén. Okay, so I wore my flats today Me puse mis zapatos bajitos hoy because Gabby is a little smaller than me. porque Gaby es un poquito más chiquita que yo And I knew she was going to wear her heels. y ahí sabía que ella se iba a poner sus tacos And altos. although I really wanted to wear my heels Y aunque today, sí me quería poner mis tacos altos because they make my legs look so much better, porque me hacen lucir mucho más lindas mis piernas, I go to the gym, okay? voy al gimnasio, ¿ok? I work out my legs Yo hago ejercicio para in mis order for piernas, them to be shown. para que pueda mostrar mis And you know, piernas. nothing shows off your calves Pero like your nadie heels. muestra tus piernas más bien, mejor que tacos altos. But I felt bad for Gabby. Pero me sentí mal por Gaby, So I wore my flats. así que me puse mis zapatos bajitos. So just imagine how well my legs look. Así que imagínense lo bien que lucen mis piernas. Amen? You know when you go to the gym that much, you want people to know, right? Tú sabes que cuando tú vas al gimnasio tanto, tú quieres que la gente lo sepa. So anyway, Facebook. Facebook, girl, Facebook. I'm at the gym. Estoy en el gimnasio. Amen, amen, amen. I'm so glad you guys are all here today. Gracias por estar aquí hoy, estoy muy contenta por eso. I have a really different preaching today. Tengo un mensaje un poquito diferente hoy. You'll notice I bought these mirrors. Van a ver que compré todos estos espejos. Some people are like, Pastor, no, I don't want to see. Algunos dicen, no, pastora, yo no Have quiero. you ever done that in your house? Have you ever walked by the mirror and you're like, no way? ¿Alguna vez hiciste eso en su casa cuando pasas por un espejo dices, no, sigo de largo? No, 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 no. I haven't worked out in a week. My No. hair has to get done. I didn't do my No makeup. he ido al gimnasio en una semana, no me hice el cabello, no tengo un maquillaje puesto. You like put like a, you know, in the old days they used to put a shroud over the mirrors. Antes ponían unas sábanas por encima de los When someone espejos. had died. Cuando alguien murió, Well, you were doing that. estabas haciendo eso. Amen. But no, we have these mirrors here today for a reason. Tenemos esos espejos aquí por una razón hoy. And the reason is, Y la razón es, I want you to think, quiero que piensen, who is this woman looking back at me? ¿quién es esta mujer que me mira a través de ese espejo? Have you ever done that? ¿Alguna vez has hecho Have you eso? ever just looked in a mirror ¿Alguna vez has parado a mirarte en el and espejo you're like, who is this y woman? te preguntas, ¿quién es esta mujer? What happened to her? ¿Qué le pasó a ella? Where did I go? ¿Dónde me fui? There's a story about an eagle. Hay una historia sobre un águila. Okay, so while walking through the forest one day, Mientras caminaba en el bosque un día, a man found a young eagle. un hombre encontró un águila pequeña. He had fallen out of his nest, Se había caído de su nido, so the man took him home. así que el hombre se lo llevó a su casa. He lived in a farm, Vivía en una finca so he put him in his barnyard, y lo puso en el patio granero, where eventually donde eventualmente the eagle el águila learned how to eat and behave like the chickens. empezó a comer y portarse como los pollitos. So one day a naturalist passed by the farm, Un día un naturalista pasó por la finca and he asked the farmer, y le preguntó al granjero, why is the king of all birds ¿por qué el rey de todas las aves, confined to live in a barnyard with chickens? restringido a vivir en un patio de finca con los pollos? And the farmer replied that since he had given it chicken feed Y el granjero contestó, bueno, como le di comida de pollos and trained it to be a chicken, y lo entrené a ser un pollo, it never learned to fly. nunca aprendió a volar. Since it now behaved like chickens, Y ahora, como se comportaba como los pollos, the farmer told the naturalist, el granjero le dijo al naturalista, it's no longer an eagle. ya no es un águila. The naturalist said, El naturalista le dijo, it still has the heart of an eagle.
todavía él tiene el corazón de un águila. And surely it can be taught to fly. Y seguramente a él se le puede enseñar a volar. So he lifted the eagle to the sky, Así que levantó el águila hacia el cielo and he said, "You belong in the sky, y le dijo al águila, tú perteneces en los not to the cielos, earth. no a la tierra. Stretch forth your wings and Estira tus fly." alas y vuela. The eagle, however, was confused. El águila estaba confundido. He did not know who he was. Él no sabía quién era. He had no idea that he was the king of all birds. Él no tenía la mínima idea que él era el rey de todas las aves. But he looked down at the chickens. Pero miró hacia abajo, hacia los He saw they pollitos, were eating chicken food, y vio que estaban comiendo comida de pollo, and he jumped back off the guy's hands y saltó, brincó de la mano del and hombre went back and started eating chicken. y volvió a comer con los pollos. Finally, the naturalist took the eagle out of the barnyard into a high mountain. Finalmente, el naturalista sacó a ese águila del patio granero y lo llevó hacia una montaña alta. There he held it, Ahí lo aguantó and he said to the king of birds, y le dijo al rey de las aves, "You are an eagle. tú eres un águila, You belong to the sky. perteneces al cielo, Stretch forth your wings and fly." estira tus alas y vuela. The eagle looked around, El águila miró hacia su alrededor, back towards the barnyard, miró hacia el patio granero donde había up to the estado, sky. hacia el cielo, Then the naturalist lifted him straight towards the sun. y el naturalista lo levantó directo hacia And el it sol. happened that the eagle began to tremble. Y empezó a temblar ese águila. Slowly he stretched his wings, Despacio, bien lentamente, estiró sus alas and with a triumphant cry, y con un grito triunfal soared away to the heavens. subió hacia los cielos. For many people, life is like that story. Para muchas personas la vida es como esa historia. Only they never stretch out their wings and attempt to fly. Lo único es que nunca estiran sus alas y They atentan a spend their volar. lives living the life of chickens Pasan la vida pasándose como los pollitos when they could be living the life of an eagle. cuando pueden estar viviendo una vida de un águila. We all dream of that life up in the clouds, soaring Todos soñamos de esa vida entre las nubes, volando and diving with freedom and power. y bajando con libertad y poder. But all too often we stay in the barnyard picking at the chicken feed. Pero muchas veces nos quedamos en el patio granero comiendo la comida de los pollitos. Can you relate? ¿Pueden relacionarse con eso? Can you relate to that? Are you where you thought you would be when you were a little girl right now? ¿Estás en este momento donde tú pensaste que ibas a estar cuando eras niña? Thing is that we haven't realized who we are. El problema es que no nos hemos dado cuenta de quién somos en realidad. We want to live the life of the fulfilled eagle, Queremos vivir esa vida del águila, but something or someone or situations pero alguien o algo o situaciones have told you you're a chicken te han dicho, eres un pollo, and you've remained there. y te has quedado ahí. In order to find out who we are, Para poder darnos cuenta de quién somos, you have to do a self-analyzation. tienes que analizarte a ti misma. Who am I? ¿Quién soy? Where do I fit in life? ¿Dónde quepo en la vida? And here's a big one. Y aquí hay una grande. Am I valuable? ¿Soy valorada? ¿Tengo valor? So I want you to think a minute. Quiero que piensen un minuto. The next 10 minutes, we're going to be thinking a lot about our lives. En los próximos 10 minutos vamos a estar pensando mucho sobre nuestras vidas. So I want you to think of yourself as a child. Quiero que te pienses como niña, When you were a little girl, cuando eras una niña pequeña. who were you? ¿Quién eras? What personality did you have? ¿Qué personalidad tenías? Were you happy, crazy, running around like a little girl? ¿Eras feliz, loquita, corriendo como una niña pequeña? Were you a tomboy? ¿Eras Te gustaba jugar más con las cosas de los varones, ¿no? Did you like to play more with things that boys play with? Were you just your girly girl in your room ¿O playing eras with your una niña Barbies? bien femenina con tus Barbies en tu As a cuarto? teenager, who were you? Como una niña de mediana edad,
¿Cómo eras? As a young adult, who were you? Como niña, como un adulto joven, ¿cómo eras? Are you still that person? ¿Sigues siendo esa misma persona? Are you still that carefree, happy little girl? ¿Sigues siendo esa niña libre, feliz? Teenager. Are you still that teenager? ¿Eres la misma niña Are de you edad still that young mediana? adult? ¿Eres la misma joven? I myself am not. Yo no lo soy. There's a really funny story that my mom tells me, Hay una historia que me cuenta mi mamá, which is so opposite to who I am right now that it's almost sad. que es tan opuesta a la persona que soy ahora que casi es triste. My mom says that there was a picture that she took of my mom somehow bought me. I don't know how she did it Mi mamá me compró, no sé cómo lo hizo, because we had just came from Cuba, we didn't have a lot porque of money. recién habíamos llegado de Cuba, no teníamos mucho dinero, But I had my own merry-go-round. pero tenía mi propia calecita. I did. I had 2 horses and my merry-go-round. Tenía 2 caballitos I don't y know mi where they got calecita. it. I mean that No must sé have been dónde really lo compraron, expensive. debe haber costado bastante, But I had my own merry-go-round. pero tenía mi calecita. I don't know that So- you say calecita. That's a very Argentinian thing. Carrusel. Carrusel, thank you. Oh, that's an Argentinian word. Calecita. I guess she took a picture of me on my merry-go-round, Parece que ella me tomó una foto de yo en el carrusel and she showed it to me like 2 years later. y me lo mostró 2 años después. I was like maybe 4, Tenía como 4 años. and she said that I started crying, Y dice que empecé a llorar. and my mom was like, "Why are you Y crying?" me dice, ¿por qué And lloras? I was like, Y estaba toda emocionada. "Estoy solita." I am alone. I was crying because in the picture I was alone. Estaba llorando porque en esa foto yo estaba sola. And I can remember back even through my teenage years, Y I me never puedo liked to be alone. Y me puedo acordar cuando era joven que nunca me gustó estar sola. I always wanted to be with other people. Siempre quise estar con otras personas. I hated to be alone at home. Odiaba Not because estar I was sola en scared, la well, even though casa. I was scared. No porque tenía miedo, aunque sí tenía un poco But de it miedo. was more about companionship. Pero era más de compañía. I always wanted to be with someone. Siempre quería estar con alguien. I'm so different now. Ahora soy tan diferente. I'm mostly by myself. Casi siempre estoy sola. Obviously, I have a house full of men. Obviamente tengo una casa llena de hombres. I have 3 boys, Tengo 3 varones, a husband, un esposo, 2 male cats, 2 gatos masculinos, 1 male dog, un perro masculino and 1 psychotic female cat. y una gata psicótica. So I'm by myself Así que en realidad estoy a sola. lot. Mucho. And I don't know if I enjoy it Y en realidad no sé si yo disfruto de eso or I've accepted it, o lo he aceptado, but I know that I like to be alone. pero sé que me gusta estar sola. So what happened? ¿Qué pasó? From the little girl that cried over seeing a picture of herself, De esa niña que lloró cuando vio una foto donde estaba sola, I have an idea. tengo una idea. Betrayal is what happened to me. El engaño fue lo que pasó. Betrayal from women. El engaño de las mujeres. Betrayal from friends. El engaño de las amistades. I think I prefer to be alone Creo que prefiero estar sola than to trust someone de confiar en alguien and have them betray me.